darle toda alabanza y toda adoración a nuestro Rey. Padre, gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Glorificamos tu nombre, Jesús. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Soberano,
Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, hermano, que se escuche ese fuerte aplauso para el Señor. Estamos agradecidos por estar el día de hoy juntos alabando a nuestro Señor en su casa. Gracias por ello, gracias por ese privilegio que nos da el Señor de venir aquí hasta su casa y alabarle y adorarle y darle gracias a Él por todo lo bueno y lo maravilloso que ha sido con nosotros. Voy a leer una porción de la palabra que se encuentra en Salmos 125, versículos 1 y 2, que dicen: los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová, así está Dios alrededor de nosotros. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová, así está Dios alrededor de cada una de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. ¿Nos podemos poner de pie? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por este día, Señor, que tú nos has regalado, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido venir aquí, Padre, a tu casa, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, como tú te lo mereces, Padre. Gracias porque nos has permitido, Señor, vivir una semana más, Señor, porque nos has permitido vivir este tiempo, Señor. A pesar de las circunstancias, Señor, de que a veces se tornan difíciles, Señor, tú has estado con nosotros como dice tu palabra, Señor. No importa la dificultad, no importa la aflicción, Señor, tú has prometido, Señor, estar alrededor de nosotros, Padre, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, en todo momento, Padre. Gracias, Señor, te damos. Por eso venimos, Señor, aquí a tu casa hoy con un corazón humilde y agradecido, Padre, para rendirte alabanza a ti, Señor, que tú eres el único digno y merecedor de ella, Padre. Padre, te pedimos que nos cuides, Señor, de todo mal y de todo peligro, Señor, que nos guardes, Señor, en nuestra semana, Señor, en nuestra vida, Señor. Que no permitas que ninguna artimaña del enemigo, Señor, quiera prosperar y meternos el pie en la vida de nosotros, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que estés con nosotros siempre, Padre. Esa es nuestra oración, Señor. Guárdanos, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, que él está de viaje, Señor, en otra iglesia, Padre, predicando tu palabra, Señor. Te pedimos que donde quiera que esté él, guárdalo, cúbrelo, protégelo, Señor, donde él ande, Padre. Asimismo, te oramos por todas y cada una de las peticiones que tienen mis hermanos, Señor. Nosotros no las conocemos, pero tú las conoces, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Tú conoces lo que ellos necesitan, Padre. Te pedimos, te suplicamos, te rogamos, mi Señor, que nos ayudes, Padre. Que estés con nosotros en todo momento, Señor, todo el tiempo, Padre. Que seas tú nuestro consolador, Señor. Que seas tú nuestro ayudador, Padre. Gracias te damos por ello, Señor. Te pedimos, Señor, que te quedes ahora aquí con nosotros, con tu pueblo, mi Señor, para seguirte alabando y glorificando, mi Dios. Todo esto te lo oramos en el precioso nombre de ti, amado Jesús. Amén y amén.
vamos a levantarnos y vamos a seguir adorando a nuestro Rey con el mismo gozo, porque Él se regocija en medio de la alabanza. Amén. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Entregó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Padre, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos alabando tu nombre. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Todo lo hiciste por nosotros, Padre. Amén. Bendito eres, Señor. 1, 2, 1, 2, 3, 4. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Rey de
lo conquistó y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán y la iglesia comenzó, con su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido y nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuándo nos hemos gozado con alabanza a nuestro Señor? Vamos a brindarle un fuerte aplauso de nuevo a nuestro Señor. Ahora es tiempo de levantar los diezmos y las ofrendas. Vamos a prepararnos para darle al Señor lo que del Señor es. Vamos a orar para traer nuestras ofrendas al frente. Señor, te oramos en esta mañana, Señor, por las ofrendas, Señor, y por los diezmos que vamos a levantar el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tú has proveído, Señor, en esta semana, Señor. Gracias porque tú nos has dado trabajo, Padre, en esta semana, Señor. Nosotros venimos a darte lo que te corresponde a ti, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor. Nos has dado salud, Señor, para ir a buscar nuestro trabajo, Señor, para ir a trabajar, Señor, donde tú nos has puesto, Señor. Te pido que bendigas estas ofrendas, Señor, que vamos a levantar el día de hoy, que las uses para tu reino, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, y que tú las multipliques, Señor. Tú eres el rey del oro y de la plata, Señor, y tú solamente sabes administrarlo mejor que nosotros, Señor. En tus manos, Señor, tú las vas a multiplicar, Padre. Te damos gracias por ello, Señor. Y oramos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos.
Hermanos, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Pido por favor que se pongan de pie. Quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Les pido por favor que nos acompañen a entonar un hermoso himno que se titula ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, Sí, sin igual poder en Jesús, y Él murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, y Él murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, y Él murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Al parecer les damos la bienvenida a nuestro servicio después del video de intro. En esta mañana el pastor no está presente ya que ha tenido que atender una conferencia en Savannah y se ha ido juntamente con mi mamá. De la misma manera mi abuelo está en este momento en Luisiana y por lo tanto el siguiente en el árbol genealógico soy yo. Así que me ha caído a mí la responsabilidad y la dicha y el privilegio de poder compartirles y traerles la palabra del Señor. Y me siento muy feliz, gozoso y eso es algo que yo no tomo a la ligera para nada. Sé que cuando me subo acá muchos de ustedes se preguntan, yo no sabía que ibas a predicar hoy día. Yo tampoco sabía que iba a predicar hoy día, pero cuando mi papá me llama a hacer esto, a veces ¿cómo se diría? Medio a último minuto o cosas así, bueno, ya no le digo nada, pero lo tomo más como una bendición, aunque a veces puede ser un poco preocupante o estresante tener que poder presentar un mensaje, exponer la palabra del Señor, porque el Señor se glorifica en la exposición de su palabra. En esta mañana quisiera compartirles un mensaje en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5.
En esta mañana consideramos la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 16 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, te pido en esta mañana que puedas glorificarte por medio de la lectura y de la exposición de tu palabra. Padre, te pido que las palabras que salgan de mi boca no sean de mi propia sabiduría, que vengan de tu corazón, ya que tu palabra es tu voz audible, que cada vez que leemos tu palabra en voz alta, estamos escuchando la mismísima voz de Dios en voz alta. Padre, te pido que prepares nuestros corazones, ayúdanos a aprender algo, incluyéndome a mí, Señor. Te pido que tú sabes que este pasaje y lo que vamos a aprender hoy día ha sido de bendición para mi vida y ha sido de edificación para mi vida espiritual. Señor, te pido que sea también de la misma manera de bendición para tu pueblo, a todos los que están en este lugar y a todos los que nos escuchan en las redes sociales. También oramos por nuestro pastor, para que le dé sabiduría en donde quiera que esté. Te pedimos que lo guardes y que le des la sabiduría y el conocimiento que necesita para exponer también de la misma manera tu palabra. Padre, te pido todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Cuando vemos o cuando estudiamos lo que tiene que ver con la salvación, hay 5 procesos o 5 eventos que son indispensables o son parte de lo que vemos cuando estudiamos la salvación. Primero, la Biblia nos hace o nos enseña que hay un evento que sucedió antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1. La Biblia habla de un evento que se llama la predestinación. Ese, sin embargo, no es el tema de esta mañana. La predestinación es un evento que se llevó a cabo antes de Génesis capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, en amor nos predestinó para ser hijos suyos adoptados. El segundo evento es lo que la Biblia llama el llamamiento, que es el momento específico, el día específico en el que nos convertimos y vinimos a los pies de Cristo. Y simultáneamente con el llamamiento viene un proceso, o un evento, mejor dicho, que se llama la justificación. Y la justificación es un evento en el cual Dios quita de nosotros toda impureza y nos mira e imputa la justicia de Cristo, y de tal manera que cuando venimos al tribunal de Dios, al tribunal supremo, Él nos ve como si fuésemos justos, y la justicia de Cristo está ahora en nosotros. Sin embargo, no significa que somos perfectos, no significa que somos literalmente justos, simplemente significa que Dios nos mira como si fuésemos justos. Ahora, en la justificación, ni bien termina la justificación, todo cristiano emprende en un proceso que se llama la santificación. Ahora, la santificación no es un evento. La santificación es, mejor dicho, un proceso. La santificación es un proceso en el cual tú y yo estamos en este momento. Todos los que nos llamamos cristianos estamos en un proceso de santificación. La santificación empieza en el momento que nos convertimos y termina en el momento que el Señor regresa por nosotros. Y es justamente cuando termina la santificación que entra un evento que la Biblia llama la glorificación. Y prácticamente se explica por sí mismo. El Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, ya no existirá el pecado, ya no pecaremos, seremos perfectos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, yo no soy muy bueno explicando cosas, así que voy a dejar que el apóstol Pablo lo explique en Romanos capítulo 8. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí está la predestinación. Pero con este propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está la clave de la santificación, hermanos. La santificación es el proceso por el cual Dios nos hace conformes a la imagen de su Hijo. Y cuando pensamos que a veces la santificación es para nuestro beneficio, para nosotros jactarnos del hecho de que somos, ahora soy como Cristo Jesús, yo soy santo, tú no, yo tengo más años en el Evangelio, tú no, yo soy más santo, he adquirido un nivel de santidad más alto que el tuyo. Cuando pensamos que la santificación se trata de nosotros, el apóstol Pablo dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que aun cuando pensamos que nuestras obras de santidad y de santificación son para nuestro beneficio, el apóstol Pablo dice, no es en realidad para nosotros, es para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo puede llegar a la conclusión en 2 Corintios 10 y dice que el que se gloríese en el Señor. No tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos. Ahora, todo cristiano está en un proceso de santificación, vuelvo a reiterar, desde el momento que nos convertimos hasta que el Señor regrese por nosotros. Podríamos tal vez formular la pregunta de tal manera que respondamos otra a la misma vez, y es que ya que la santificación es un evento inevitable en la vida del cristiano, la pregunta entonces se convierte, ¿cómo sé entonces que soy salvo? Un pastor lo decía de la siguiente manera y me gustó porque lo escuché hace poco y me encantó cómo lo ponía, y decía que ser cristiano significa formar parte de una guerra, una guerra espiritual. O sea que si bien el pecado ya no es nuestro Señor, el pecado sigue siendo un enemigo letal. Nosotros estamos en una guerra, somos soldados y somos partes de una guerra espiritual contra el pecado. Si bien el pecado no es nuestro Señor, no nos domina como nuestro Señor, el pecado sigue siendo nuestro enemigo. Es un enemigo muy letal, mortal. La pregunta entonces se convierte en ¿cómo sé entonces que soy salvo? ¿Cómo sé cuáles son las características de alguien que es salvo? ¿Cómo puedo saber yo que el Espíritu en realidad me ha regenerado? Y ahora el pasaje que leímos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, nos da ciertas características para nosotros saber que estamos yendo cada día más conforme a la imagen de su Hijo, o sea, estamos en el proceso de la santificación. Y esas propiedades son los que conocemos a veces como valores cristianos. Y ahora creo que esto es importante porque la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12 que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, lo que pasa es que a veces cuando hablamos de la santificación, suceden una de dos cosas. O lo entendemos como la obra divina, milagrosa, sobrenatural de Dios, o podemos también abusar de la santificación de tal punto que pensemos que la santificación es una obra por nosotros, para nosotros. ¿No nos pasa a veces que creemos que nuestras obras son de alguna manera una religión? O sea, a veces entendemos la santificación más como religiosidad o como legalismo. Les voy a dar un ejemplo. O sea, pongámonos que nos levantamos una mañana, y esto seguramente así hemos sido todos nosotros. Yo también me incluyo acá, porque me ha pasado. Nos levantamos en la mañana y adentro de nuestra mente, ¿qué decimos? Hoy día me levanté a las 5 de la mañana, lo primero que hice fue abrir mi Biblia, hice hasta el devocional del WhatsApp, me puse a orar, hoy día le compartí el Evangelio a 3 personas, compartí 5 versículos en mi historia en Instagram y por lo tanto el Señor va a traer la bendición en mi vida hoy día. Y pensamos que de alguna manera nuestras obras tienen el poder de cambiar la voluntad soberana de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Porque nuestra religiosidad confundimos la santidad con la religiosidad y pensamos que de alguna manera nuestras obras tienen el poder de sorprender a Dios y por lo consiguiente Dios empieza a traer bendición a nuestras vidas. Pero quiero proponerles una cosa, y es que Dios no hace todas las cosas conforme a las obras de los hombres, sino hace conforme a su voluntad soberana. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1. Nuestra religiosidad nos tiene a veces ignorantes a lo que en realidad significa la santificación.
La santificación no es una obra del hombre para el hombre, es una obra de Dios para Dios. De la misma manera que la fe, cuando pensamos en la fe, pensamos que la fe es una obra del hombre para agradar a Dios, cuando en realidad es una obra de Dios para la gloria de Dios. Ahora, creo que la santificación es muy importante porque hay 4 tipos de personas en este mundo, cuando hablamos obviamente de la salvación. Primero están aquellos que son salvos y saben que son salvos, y eso debería ser todos nosotros. Cuando tenemos un verdadero, genuino conocimiento de la palabra del Señor, sabemos que somos salvos y sabemos que la salvación es una obra de Dios, por lo tanto la salvación está segura y es completa. Por eso dijo Cristo en la cruz del Calvario, consumado es, o sea que ya está terminado. O sea, la salvación es vida eterna, no vida temporal, no es una vida que va y viene. No es una vida que yo peco, pierdo mi salvación, me arrepiento, regresa la salvación, peco otra vez y la vuelvo a perder. Así que todos los que tenemos un conocimiento verdadero, profundo de las Escrituras, sabemos que si somos salvos y ya está. Número 2, están los que están condenados y creen que son, y saben que están condenados, perdón. Número 2, los que están condenados y saben que están condenados. Esto puede ser todos aquellos que están en el mundo, aunque para ser sinceros, la gente que está en el mundo están condenadas y a veces no lo saben. Luego están la tercera categoría de personas, son aquellos que son salvos, pero piensan que están condenados. Y una vez más, esto también son todos los que, a veces somos todos nosotros, que somos salvos en realidad, pero pensamos que estamos siendo condenados. Y a veces la pregunta viene, o la cuestión viene a veces porque nuestra vida se encuentra en constante pecado. Porque hemos profesado fe en Cristo, pero nuestra vida ahora se encuentra en pecado constante o pecados privados. Y nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí. Yo no soy perfecto, no soy, simplemente porque soy el hijo del pastor no significa que sea perfecto. Primera de Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, se miente a sí mismo y la verdad no está en él. A veces pensamos, a pesar de que conocemos que la salvación es una obra de Dios, hay algo que nos hace pensar que nuestra salvación está siendo perdida y que vamos directamente al infierno porque nuestra vida se encuentra en constante pecado. Y número 4 están probablemente los peores, que son aquellos que están condenados, pero piensan que son salvos. Y yo no quisiera ser uno de ellos. No quisiera ser alguien que piensa que está salvo y que se da el lujo de subirse a un púlpito y de dar una escuela dominical, cuando en realidad mi vida no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Por eso es importante que oremos por todos aquellos que están en una posición de liderazgo sobre nosotros, para que el Señor haga la obra de santificación en ellos. Para que entonces se manifieste la verdadera salvación y la verdadera regeneración del Espíritu Santo en ellos. Si no, miremos el ejemplo de Job. Cuando hablamos de nuestras obras y de la santificación, pensamos que de alguna manera nuestras obras tienen el poder de cambiar la mente de Dios y los planes de Dios. Que los amigos de Job pensaban que ya que todo le estaba yendo mal a Job, era porque él estaba en pecado, estaba viviendo en pecado constante, pero en realidad no era así. Simplemente es que Dios, las Escrituras nos enseñan que Dios no hace las cosas conforme a la voluntad de los hombres. Es más, dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero solamente es el plan del Señor el que persevera. Solamente el plan del Señor, porque Él ya ha predeterminado su voluntad. Ahora, en el pasaje que leímos en Primera de Tesalonicenses, aunque no lo crean, estas características en realidad se siguen, están relacionadas. El apóstol Pablo no está dando simplemente direcciones o valores o simplemente está dando mandatos porque sí, no dice, ¿sabes qué? Estén gozosos, estén orando, estén agradecidos, sino que cada una de estas propiedades de la santificación están conectadas unas con las otras. El gozo viene con la oración. La palabra nos dice que oremos conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto, la voluntad de Dios, luego dice en el siguiente capítulo, es den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, cuando pensamos que a veces la vida cristiana es una vida de emociones, porque no siempre me siento gozoso y no siempre me siento agradecido y no siempre me siento con ganas de orar,
el apóstol Pablo nos va a anclar al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, y dice en el versículo 19, no apaguen el Espíritu. Ya que tenemos que discernir el Espíritu, luego viene con la siguiente advertencia, y es, no menosprecien las profecías. Y ahora, como en el siglo I habían profecías en la iglesia primitiva, cada domingo habían nuevas profecías, viene la advertencia entonces del apóstol Pablo, porque así como habían profetas, habían también falsos profetas. Y luego viene la advertencia, examínenlo todo y retengan lo bueno. Y luego también viene la otra advertencia del versículo 22, y es, absteneos de toda especie de mal. Y la clave está en el versículo 23. En otras palabras, que el Dios de paz los santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que para mi primer punto en esta mañana quisiera enfocarme en estas características en cada versículo, porque cada versículo no es palabras que simplemente el apóstol Pablo está soltando porque sí, sino que están relacionadas una con otra, hacen como una especie de cadena de santificación. Así que, ¿qué es lo primero que dice el apóstol Pablo en el versículo 16? Estad siempre gozosos. Ahora, ¿qué es el gozo? El gozo es una emoción, esa es la verdad de las cosas. El gozo va y viene, el gozo es un sentimiento, y como todo sentimiento, no siempre me siento gozoso. Ahora, es importante explicar que el gozo es solamente para los cristianos. En otras palabras, no hay ninguna persona que no ha sido regenerada que en realidad puede decir, yo he experimentado gozo. Alguien que no cree en Dios, que no cree en el Evangelio, no puede experimentar gozo. Puede de repente experimentar felicidad, alegría, pero no puede experimentar gozo. El gozo es algo que solamente Dios puede dar. Por eso decía Nehemías, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y reitero, el gozo de Jehová. ¿Cómo puedo tener el gozo de Jehová si no conozco a Jehová? Y no solamente eso, sino que el gozo empieza en el interior y luego se hace manifiesto en el exterior. Por eso el proverbista decía que el corazón alegre hermosea el rostro. Ahora, el Señor Jesús nos dice en Juan 15, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. O sea que el mismo gozo que experimentó Jesús cuando caminó en la tierra es el mismo gozo que podemos experimentar nosotros. Ahora, si bien las emociones se originan en el interior, el gozo se va a hacer manifiesto en el exterior. Tarde o temprano el gozo se va a hacer manifiesto en el exterior porque es el gozo de Dios, no es el gozo de nosotros. Por eso es que a veces relacionamos el gozo con nuestra circunstancia actual. Y es por eso que el apóstol Pablo se da la desfachatez y el descaro de estar en prisión y escribir a la iglesia en Filipo diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Y vuelvo a reiterar, regocijaos en el Señor. ¿Cómo puedo regocijarme en el Señor si no conozco al Señor? Por eso es que el gozo solamente puede ser experimentado por cristianos, como tú y como yo. O sea que una de las características de que estamos siendo cada vez más, día a día, más conforme a la imagen de su Hijo, es que estamos teniendo gozo, un gozo que no viene de nosotros, es el gozo del Señor. Y ahora, si bien nosotros somos los únicos que podemos experimentar el gozo, de alguna manera Dios permite que la gente que está afuera todavía pueda experimentar felicidad y alegría. Eso es lo que a veces cuando estudiamos la Biblia hay una doctrina que se llama la gracia común de Dios, que a pesar de que el cristiano tiene y es parte de las herencias de Dios y somos herederos y coherederos y dice la Biblia que el Señor nos ha puesto en lugares celestiales, a pesar de todo eso, Dios de alguna manera ama al mundo entero y permite que aún el hombre más malo pueda tener la dádiva y el regalo de ver el sol cada mañana y de que llueva y de tener una familia, porque de alguna manera Dios ama a todo el mundo. Ahora, siguiendo con el pasaje de Filipenses capítulo 4, dice, otra vez os digo, regocijaos, y luego dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, y por lo tanto podemos llegar a esta conclusión, y es que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. Y notamos el patrón, el mismo patrón de Primera de Tesalonicenses es el mismo patrón de Filipenses 4. Regocíjense, oren y estén agradecidos. Cada vez que el apóstol Pablo menciona la oración, la relaciona con la acción de gracias. Y este es un pasaje que nos gusta sacar, Primera de Tesalonicenses 5, es un pasaje que nos gusta sacarlo para el Día de Acción de Gracias. Yo soy el único que lo va a sacar para San Valentín, porque el estar agradecido no es algo que simplemente sucede en el Día de Acción de Gracias, ya todos sabemos eso. El estar agradecido es un hábito constante, es un proceso, porque es parte de nuestra santificación. Y la santificación es cada hora, como me gusta el término en inglés, 24/7, cada día de nuestras vidas, estamos en un proceso de santificación, estamos siendo más conforme a la imagen de Cristo. Y luego llegamos a otra conclusión en Filipenses 4 y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ahora puedo agregar otra cosa en este punto de estar gozosos, y es que el gozo se refleja en el vocabulario, en la manera que hablamos. El gozo solamente puede venir de Dios, por lo tanto, solamente nosotros podemos tener ese regalo, esa dádiva, ese privilegio de experimentar gozo. Así que la pregunta es ahora, ¿cómo puedo obtener gozo? Y solamente hay dos características de cómo obtener gozo, y es, una, tienes que ser cristiano, y dos, tienes que leer su palabra. Y cuando el apóstol Juan empieza su primera epístola, se está refiriendo y está hablando de todo lo que él escribió conforme a lo que él vio. Él dice, yo he sido testigo de todo lo que he visto y yo vi a Jesús, estuve con Jesús. Y de la misma manera el apóstol Pedro escribe y dice, y lo que les escribimos no son fábulas y no son historias inventadas, no son mitos ni leyendas. Estamos escribiendo todo lo que nosotros hemos visto en persona a Jesús hacer. Y dice el apóstol Pedro, y yo estuve presente en el monte de la transfiguración, y el apóstol Pedro vio a Elías y vio a Moisés y vio a Jesús en todo su esplendor, y dijo, y a pesar de todo eso, tenemos la palabra profética más segura. El apóstol Pedro está poniendo las escrituras encima de sus experiencias. Por eso en 1 de Juan 1:4, el apóstol Juan, también hablando del mismo tema, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Porque ser cristiano, y ser cristiano es uno de los frutos de ser cristiano, es el gozo. ¿No dice el apóstol Pablo en Efesios que uno de los dones o de los frutos del Espíritu es el amor, el gozo, paz, etcétera, etcétera? Por lo tanto, el gozo lo podemos definir como un sentimiento de alegría profundo basada en las verdades espirituales de la palabra del Señor. El gozo solamente puede estar relacionado con todo lo que es espiritual, no está relacionado con lo que es material. No se puede estar gozoso de algo material. Y es que Dios está más preocupado en nuestra vida espiritual que en nuestra vida material, secular. Y eso es lo que lleva al segundo punto, y es que ¿cómo podemos obtener este gozo? Y sigue la cadena, es orar sin cesar. Versículo 17, orad sin cesar, que es el segundo punto. Y es que la oración es tan importante que el método en el que Dios nos habla es por medio de su palabra, y la manera que nosotros hablamos con Dios es por medio de la oración. Me encanta la cita que decía el reformador Martín Lutero, uno de los hombres y teólogos más brillantes que ha existido jamás, y decía, ser cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin respirar. Para que veamos qué tan crucial es la oración. Y es que si hay dos remedios contra el pecado que funcionan sí o sí, son la oración y son la meditación en la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Porque oramos sin cesar. Ahora viene la pregunta, ¿es posible orar sin cesar? Y la pregunta la podemos responder con otra pregunta, y ¿es posible estar preocupado sin cesar? ¿Es posible estar estresado sin cesar? Si la respuesta es sí, entonces es posible orar sin cesar. Y vuelvo a citar a Martín Lutero en esto, y dice, la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino que es para confiar y para descansar en la soberana voluntad de Dios. Voy a ponerles un ejemplo, y es que yo odio
No lo digo, pero yo odio cuando la gente dice, o cuando está pasando por un momento, una circunstancia muy mala, y luego lo primero que dice es, ay, la verdad es que lo único que podemos hacer es orar. ¿Cómo que lo único que podemos hacer es orar? Hermanos, lo mejor que podemos hacer es orar, porque el apóstol Juan dice en primera de Juan que esta es la confianza que tenemos, que al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, orar no es lo último que podemos hacer, es lo primero y lo mejor que podemos hacer, porque Dios nos oye y si pedimos conforme a su voluntad. Como decía Martín Lutero, no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar en su soberanía. Tenemos un Dios que hace todas las cosas conforme al plan y al designio de su voluntad. Y ahora también hay veces donde venimos a Dios en oración, pero no sabemos cómo venir delante de Dios en oración. Esto nos pasa cuando estamos pasando en momentos malos y malas circunstancias. Y a veces venimos delante de Dios o nos tiramos al suelo y decimos, Señor, simplemente no sé cómo venir delante de ti hoy día. No sé cómo pedir, no sé cuál es tu voluntad. Y luego entra el apóstol Pablo y nos va a ayudar a explicar cómo nos podemos presentar delante de Dios en oración. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y vuelvo a reiterar, ¿quién intercede por nosotros? No lo hace ningún santo, por el amor de Dios. Lo hace el Espíritu, el mismísimo Espíritu Santo de Dios. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. De tal manera que cuando yo no sé cómo venir delante de Dios, el Espíritu mismo en ese momento está intercediendo por mí. Y como el Espíritu es Dios, Él conoce su propia voluntad. Y por eso se cumple lo que dice el apóstol Juan. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Espíritu siempre intercede conforme a su voluntad. Por lo tanto, Dios nos oye cuando oramos. Ahora, también puede suceder otra cosa, y es que a veces abusamos de la oración. ¿No dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta? Y eso me pasa a mí como estudiante, y les voy a ser sincero otra vez. No he estudiado y sacamos la vieja confiable. ¿Y cuál es? Vamos a orar. No estudié para el examen, me voy a poner de rodillas a orar. Y las mejores oraciones las hacemos cuando necesitamos algo y no cuando en realidad queremos ser agradecidos. O cuando no estudié para, no estudié para tocar el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando estoy a punto de tomar un examen y se me fue la hora o simplemente me quedé jugando o viendo televisión, Padre, en el nombre de Jesús. Eso es el abuso de la oración. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y luego cuando te sacas una F en el examen, luego no vengas a reclamarle a Dios que no oyó tu oración, y es que no fue conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios significa que Dios hace todas las cosas según lo que Él quiere. Y lo que Dios quiere, Él siempre lo consigue. Ahora, el orar sin cesar no solamente significa literalmente estar de rodillas todos los días, sino que también significa estar en el espíritu de la oración. Y el mejor ejemplo que tenemos de eso es en Nehemías 1 y 2. En Nehemías 1, Nehemías se da cuenta de que la ciudad de Jerusalén ha sido destrozada y ha caído en fuego y se pone triste, y luego dice la palabra que se pone de rodillas y ora. Y en el capítulo 2 dice que se presenta delante del rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes le pregunta por qué está cabizbajo, por qué está cara larga. Y luego la Biblia nos dice que Nehemías oró y luego le respondió al rey. Ahora, eso no significa que el rey le preguntó ¿cómo estás? Y luego él regresó a su casa, oró y luego regresó al rey para decirle cómo se sentía. No, sino que significa que él en su mente estaba diciendo, Señor, dame la sabiduría que necesito para responder. Señor, ayúdame. Eso es estar en el espíritu de la oración. No significa literalmente estén todos los días de rodillas, estén todos los días llorando y ayunando, sino que significa que estemos en el espíritu de la oración.
El mejor ejemplo de esto está en Nehemías capítulo 2, de tal manera que Nehemías estaba no solamente comunicándose con el rey celestial, sino también con el rey terrenal. Estemos orando sin cesar conforme a la voluntad de Dios. Y este llega al tercer punto: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y es que una vez más, cada vez que el apóstol Pablo menciona la oración, la conecta con el dar gracias. Y nótese que el apóstol Pablo dice: den gracias en todo. No dice den gracias por todo. Porque si dijera den gracias por todo, entonces la gratitud se hace dependiente de la circunstancia. ¿Qué pasa si el apóstol Pablo dice den gracias por todo, pero no tengo nada? Entonces no tengo nada de qué estar agradecido. Pero al engancharnos a esa frase diciendo den gracias en todo, no importa mi circunstancia, tengo que ser agradecido. Y una vez más, este es un versículo que sacamos en Thanksgiving. Me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente y lo explica de la mejor manera posible. Y dice: sean agradecidos en toda circunstancia, así de simple. El agradecimiento solamente tiene sentido cuando creemos en Dios. Cuando un ateo nos dice que está agradecido con la vida o que está agradecido con el destino, eso no tiene ningún sentido. ¿Agradecido de qué? ¿Con quién? Esos conceptos de la vida y el concepto del destino no tienen sentido si lógicamente seguimos la lógica y al final nos llevan a un Dios que trasciende nuestro conocimiento. Lo que en realidad el hombre quiere decir es que está agradecido con una fuerza que trasciende su conocimiento, que es Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. ¿Cómo puedo entonces dar gracias en toda circunstancia? Entonces la pregunta sería: ¿cómo no puedo dar gracias en toda circunstancia si la palabra dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios? Y una vez más vemos que las verdades del Evangelio o estas características de la santificación están relacionadas a las verdades espirituales de la palabra de Dios. Si no conozco lo que dice la palabra, no puedo dar fruto de esta santificación, no puedo ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y quiero proponerles otra cosa, y es que a veces damos gracias por lo que tenemos, pero creo que es interesante y importante que seamos agradecidos también por lo que no tenemos. Hay cristianos que si Dios les diese dinero sería más que toda una maldición en vez de una bendición, ¿no creen? A veces es necesario dar gracias a Dios por lo que no tenemos, porque Dios está más preocupado en tu vida espiritual que en tu vida material. Y Él está más preocupado por tu condición espiritual que tu condición física. Por lo tanto, Él está más preocupado por tu sanidad espiritual que tu sanidad física. Dios está más preocupado en hacernos conforme a la imagen de su Hijo para que nos jactemos no en nosotros, sino para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El apóstol Pablo le preguntó 3 veces a Dios que quite el aguijón de su carne y nunca se lo quitó. 3 veces le pedí al Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Sabes qué, Pablo? Bástate mi gracia. No sé de qué estás hablando, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es más que suficiente. Porque mi poder, no tu poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mejor ejemplo de cómo me puedo gozar, cómo puedo orar y cómo puedo estar agradecido en las peores circunstancias nos lo da el apóstol Pablo. Y es no para que el apóstol Pablo se jacte de que ha sido sanado, sino lo hizo Dios para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. O sea que Dios va a llegar a tal punto que va a dejar que nosotros pasemos por debilidad simplemente para que Él se lleve la gloria. Y esto no tiene sentido ni consistencia en una teología que me dice que Dios está preocupado por mi vida material y mi prosperidad y mi riqueza material. Entonces, si eso es así, entonces yo les voy a decir, el apóstol Pablo, o Dios odiaba al apóstol Pablo si las cosas son así, porque el apóstol Pablo pasaba persecución y pasaba necesidad. Y ahora esto me lleva al 4.º punto que tenemos, y es que
Un corazón que está siendo más y más conforme a la imagen de Cristo tiene discernimiento espiritual. Podríamos pensar entonces que nuestra vida cristiana depende de puros sentimientos, pero en realidad no es así. El apóstol Pablo nos va a mandar ahora que nos anclemos al discernimiento del Espíritu Santo. Y aquí es donde la tercera persona de la Trinidad entra en juego y dice el versículo 19, no apaguéis el Espíritu. En otras palabras, permitamos que el Espíritu trabaje en nosotros. Uno podría decir que la vida solamente se trata de gozo, oración y gratitud, pero no siempre me siento gozoso ni en el espíritu de gratitud, ni en el espíritu de oración. Por lo tanto, asegurémonos de que todo lo que hagamos sea en el poder del Espíritu. Y luego, ¿cómo puedo entonces discernir el Espíritu? Y ahí entra el siguiente versículo. No menosprecies las profecías. Ahora, acá hay un contexto. Obviamente, como todo versículo, acá hay un contexto. ¿Cómo que no menosprecies las profecías? ¿A quién le está escribiendo Pablo esta carta? A la iglesia del primer siglo, a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. En la iglesia del primer siglo habían profecías regularmente, constantemente, cada domingo. Por lo tanto, así como habían profecías, y eso es algo que no sucede hoy porque el Señor nos ha revelado toda su voluntad en los 66 libros de la Biblia, puede entonces el apóstol Pablo dar la siguiente advertencia, que es examinarlo todo, retener lo bueno. Y se está refiriendo ahí todavía a las profecías, donde él dijo, no menosprecien las profecías. Pero para nosotros entonces, ¿cómo aplica estas profecías a nosotros? Tenemos las profecías escritas en la palabra del Señor. O sea que el Espíritu trabaja juntamente con su palabra. No podemos discernir lo que el Espíritu Santo quiere, ni la voluntad del Espíritu Santo, si no conocemos la palabra que el Espíritu Santo mismo inspiró. El Espíritu nunca se va a contradecir a sí mismo porque el Espíritu inspiró esta misma palabra por la cual nos ha revelado su voluntad. Por lo tanto, el Espíritu nunca va a hacer que nosotros hagamos algo que contradiga la palabra del Señor. Por eso creemos en la suficiencia de las Escrituras. Si tú me dices que crees en la inerrancia de las Escrituras, en realidad no me has dicho nada. Y si me dices que crees en la infalibilidad de las Escrituras, tampoco me has dicho nada. Pero si me dices que crees en la suficiencia de las Escrituras, ahí ya me lo has dicho todo. Creemos que la palabra de Dios es más que suficiente, es inmutable, no cambia. Dice el profeta Isaías que el pasto se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra del Señor no cambia porque el autor de la palabra del Señor tampoco cambia en su naturaleza. ¿Cómo podemos tener discernimiento espiritual para ser más conformes a la imagen de su Hijo? Y es discerniendo lo que su palabra dice, la palabra escrita, estos 66 libros de la Biblia. No menospreciéis las profecías, se está refiriendo a la palabra del Señor. Por eso, cuando Jesús estaba orando antes de ser crucificado por sus discípulos y estaba orando al Padre, ¿qué dijo? Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Y luego, ¿qué decía? Tu palabra es verdad. Nosotros somos santificados por la palabra del Señor. El Espíritu trabaja juntamente con su palabra. El Espíritu, por lo tanto, nos ha expresado su voluntad en la palabra del Señor. Y durante la era de los apóstoles, las nuevas profecías eran parte regular de la iglesia. Y así como habían profetas, habían también falsos profetas. Y luego el apóstol Pablo dice, por lo tanto, examínenlo todo, retengan lo bueno. Y esto es porque habían falsos profetas y él lo sabía. Y también viene la siguiente advertencia, absteneos de toda especie de mal. Porque el proceso de la santificación es imposible si mi Biblia está guardando polvo de tanto que no la uso. A diferencia de la iglesia primitiva, hermanos, Dios nos ha revelado su voluntad por completo en la palabra que Él ha inspirado. También nosotros examinemos de la misma manera lo que dice la palabra del Señor para entonces obtener discernimiento espiritual. Y podría pasarme las horas hablando de este tema y no lo voy a hacer, pero el problema más grande de la iglesia hoy en día es que no tenemos discernimiento espiritual. Y yo me voy a incluir en esto a veces, porque no conocemos la palabra del Señor. Y es por eso que cualquier hermano, pobre hermano que no lee la palabra, se cree todo lo que el predicador dice o todo lo que el falso profeta le dice, porque no tiene discernimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, examínenlo todo. El Espíritu trabaja juntamente con lo que dice su palabra.
Y su palabra jamás miente, su palabra jamás cambia, su palabra es inerrante, infalible y suficiente. De tal manera que cuando yo vengo a la palabra del Señor, esta es la voz, la mismísima voz de Dios que me está hablando. Como un pastor decía que si quieres escuchar la voz de Dios, lee la palabra de Dios. Y si quieres escuchar la voz de Dios en voz alta, lee la palabra de Dios en voz alta. Pero a veces no nos gusta eso. Queremos experimentar experiencias y emociones que nos hagan sentir bien, porque en realidad muy al profundo de nosotros no creemos en la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Porque muy adentro de nosotros en realidad no pensamos que las Escrituras son suficientes. Queremos experimentar más. Y queremos que el Señor nos haga girar y nos haga hacernos locos. Cuando la palabra del Señor dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El Señor nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado el poder de dominio propio. Por lo tanto, si alguien no tiene dominio propio, esa experiencia no es del Señor porque contradice la palabra del Señor. El Espíritu nunca jamás va a hacer que tú hagas algo que contradiga la palabra que Él mismo inspiró. Y mucha gente se lo cree porque no tiene discernimiento espiritual. Por eso es importante que oremos por nuestros líderes y por nuestros pastores y nuestros maestros de escuela dominical con la oración que Jesús hizo por sus discípulos, diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. El Espíritu nos hace más conforme a la imagen de Dios y el Espíritu no está desconectado de la palabra. Para resumir entonces este punto, el verdadero cristiano discierne las intenciones del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, por medio de la palabra que Él mismo ha inspirado. Y mi cuarto punto entonces es el siguiente y es prácticamente la clave de este pasaje. Y es: fiel es el que os llama, como dice el apóstol Pablo en el versículo 24. Versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique. Y ahí está la clave de todo esto, y es que la santificación es una obra del hombre o de Dios. Es una obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: el Dios de paz os santifique. No dice: traten de santificarse ustedes mismos. Dice, la petición y la oración, el ruego del apóstol Pablo es que Dios nos santifique. Porque cuando pensamos que la santificación es nuestra obra, entonces ahora el apóstol nos demuestra que aún lo que pensamos que es nuestro es en realidad de Dios. Como todo el proceso de la salvación es obra de Dios, entonces la santificación no es la excepción. La salvación es una obra de Dios. ¿Por qué crees que oramos por todos los que queremos que sean salvos? No hay cristiano que no ha orado por alguien que quiere que sea salvo. Pero si la salvación en realidad depende del hombre, ¿para qué oramos entonces a Dios? Más conveniente nos sería tratar de convencer al hombre mismo, ¿no? Tratar de convencerlo a él que en sus propias fuerzas él acepte o ella acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Pero hay algo adentro de nosotros que nos dice que en realidad la salvación no viene por una obra humana, sino viene por la soberanía de Dios. Porque Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El deseo de Pablo es que Dios nos santifique. No dice: traten ustedes lo mejor que puedan para poder ser santos. El mismo Dios de paz os santifique. Y luego dice lo siguiente: por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que pecamos en nuestras acciones, que pecamos en nuestras palabras, que pecamos en nuestros pensamientos, seamos también santos en la manera que hablamos, pensamos y actuamos. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Por eso podemos llegar a la conclusión justamente con los profetas cuando decían: la salvación es de Jehová. No es una obra del hombre para el hombre. Aún la santificación es obra de Dios. Cada día que estamos siendo santificados, yo oro a Dios para que Él me ayude a ser santo. Yo no me digo a mí mismo, no me miro en un espejo y digo: ¿sabes qué? Tú puedes, you can do this. Tú puedes hacer esto. Vamos a ser santos cada día más. Vamos a orar hoy día. Vamos a hacer el devocional a las 4:30 de la mañana para que la gente vea que estamos siendo santificados.
Vamos a postear todas las citas de los mejores teólogos y las mejores escrituras que han sido de bendición para mi vida, para que entonces la gente vea que estoy siendo santo en mis propios méritos. Y también de alguna manera abusamos de la santificación, para que de tal manera, bueno, nuestra naturaleza es tan corrompida que aún la santificación o la santidad que Dios nos da, la usamos para nuestro reconocimiento, para que la gente vea que nosotros somos mejores, que hemos alcanzado un cierto nivel de espiritualidad más alto que otros. Pero Dios hace todas las cosas para su gloria. Por eso el apóstol Pablo puede llegar a la conclusión en Romanos capítulo 11, y cuando dice, después de 11 capítulos de pura teología y pura doctrina, dice, por lo tanto, todas las cosas son por Él, en Él y para Él. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. La gloria es del Señor. Aun cuando nosotros pensamos que la gloria es para nosotros, la gloria se la lleva a Dios, y aun cuando nuestra naturaleza decidimos abusar de lo que Dios nos ha dado, Dios tiene una gracia tan abundante que por eso es que usé el ejemplo de Pablo cuando el Señor le dice, bástate mi gracia. Mi gracia es más que suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, hermanos, en conclusión, podemos llegar a esta conclusión, y es que podemos descansar en la soberanía de un Dios que tiene el poder para cada día hacernos más conforme a la imagen de su Hijo. Porque entonces la salvación no depende de mi habilidad de mantenerme salvo. Mi salvación depende de la habilidad de Dios de cumplir su promesa cuando Él decía, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él perfecciona, no dice, Él comenzó la obra y ustedes la perfeccionan. Él comenzó la obra, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es nuestra glorificación. Tal vez alguna manera de resumirlo es la manera en que el apóstol Pablo, para resumir todo este concepto de la salvación, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con esta razón, con ese propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, no las obras de los hombres, ni los deseos de los hombres, dice, según el puro afecto de su voluntad, no para nuestra gloria, sino para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, la redención viene por medio de la sangre de Jesús, viene por la predestinación del Padre antes de la fundación del mundo, y es sellada por el Espíritu Santo de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen la obra completa en nosotros. Por eso podemos decir con el apóstol Pablo, el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 100% Dios, 100% para su gloria. La santificación es el proceso por el cual nosotros somos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Así que solamente a Dios sea la gloria, y usemos la santificación no para nuestra gloria, por el amor de Dios. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él es el que conoce su propia voluntad. Si no fuese por el Espíritu Santo, no sé qué sería de nosotros. Estoy seguro que yo no estaría en este momento aquí con ustedes. Estoy seguro de que muchos de los frutos que muchos de nosotros damos se da por el resultado de las oraciones de otros hermanos. Y para ser sincero, lo mejor que me pueden decir a mí no es que te ves bien hoy día, no es qué bien te has vestido hoy día, o qué guapo eres, aunque todo eso es cierto, pero lo mejor que alguien me puede decir es, ¿sabes qué? Hoy día estuve orando por ti. O lo mejor que me pueden decir es, no es qué bien has predicado, no es que el Señor te está usando, o qué bien tocas la batería, sino que, hermanos, lo mejor que ustedes nos pueden decir a nosotros como familia pastoral es, me acordé de ustedes en nuestras oraciones, nos acordamos de ustedes en nuestras oraciones, porque la oración no es lo último, no sirve como una carta como un comodín, no sirve como, ya no tengo nada más que hacer, bueno, ahora vamos a orar. Hermanos, la oración debe ser el primer
acto que hacemos, porque como dice el apóstol Juan, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si caemos en pecado durante el proceso de nuestra santificación, también dice el apóstol Juan que si venimos delante de Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo mal. La santificación, en conclusión, es el descansar en la soberanía de un Dios que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad para hacer a Cristo más y más, para hacernos a nosotros conforme a la imagen de Cristo y para que Él se lleve la gloria. Por eso dice el apóstol, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra, y esta palabra ha sido de enorme bendición para mi vida espiritual. Ha sido de enorme transformación y edificación para mi vida espiritual. Espero, Señor, que alguien pueda llevarse algo de este mensaje. Solamente una cosa que tú tengas para ellos, Señor. Yo no sé cuál es tu perfecta voluntad, solamente tú la sabes, y por alguna razón me has dado este mensaje que ha sido de bendición para mí en lo personal. Señor, si alguien se puede llevar por lo menos algo que sea de bendición para sus vidas, que entonces así sea. Que sea de bendición para entonces examinarnos a nosotros mismos y ver si en realidad estamos en la fe, si el Espíritu de Dios en realidad nos ha regenerado. Te pido, Señor, que este mensaje y que sea de glorificación y exaltación por medio de la exposición de tu palabra cada domingo. Ayúdame, Señor, a ser un fiel servidor y siempre estar pegado juntamente con la palabra que tú has inspirado desde la eternidad. Padre, oro por todos aquellos que están en este momento aquí escuchando este mensaje, y oro por aquellos que nos han escuchado por medio de las redes sociales. Padre, oro por nuestra vida espiritual. Oro, Señor, que nos santifiques en tu verdad, porque tu palabra es verdad, que las mismas verdades que aplicaron a Jesús y a sus apóstoles son las mismas verdades que aplican para nosotros. Padre, te pido todo esto, no para nuestra propia gloria, ni para que nos jactemos en nosotros mismos, sino para que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas, para que tu palabra sea elevada sobre todas las cosas, para que seamos santos, para que Cristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. Padre, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les damos gracias a todos los que nos han visto en vivo, y gracias por aplaudir, porque ya pude tomar mi agua. Le damos gracias a todos los que nos han visto en esta transmisión. Les doy gracias a todos ustedes que están aquí por ser pacientes conmigo, y nos vemos la próxima semana en otra vez en Facebook, Amistad Cristiana. Les enviamos nuestras oraciones y nuestras bendiciones. Nos vemos.